Bueno, muy buenas tardes a los que estáis entrando. Bienvenidos a los que ya están, pues enhorabuena porque ya vamos a empezar y os doy las gracias. Mi nombre es Juan Daniel Pérez y bueno, soy socio director de la empresa This Factory, que es una consultora de selección, detección, adecuación y desarrollo del talento. Nuestro socio tecnológico es People Performance International, que es la empresa que desarrolla y comercializa el DISC más avanzado del mercado. Y aparte de herramientas DISC, pues como veremos en el caso de coaching, pues hay muchos más recursos de esta plataforma. Es la plataforma más sencilla de usar y, bueno, una plataforma muy eficaz para diagnóstico, sobre todo en ámbitos de selección, detección, adecuación y desarrollo del talento, que es un poquito lo que vamos a ver hoy. Mi intención con este webinar es, bueno, hay muchos de nuestros alumnos, nosotros damos una certificación en análisis conductual con DISC y su aplicación a diversos campos. Y sé que dentro de este webinar hay mucha gente que ya ha pasado por la formación, pero también hay gente que no. Entonces, de alguna forma, mostraros qué es lo que se puede hacer y por qué es tan importante este tipo de información que os voy a aportar. Ismael, me pones, no se ve nada. Tenéis un botoncillo, si veis que se congela la imagen por X o B. Esta plataforma se llama Webinar Jam y le dais a reconectar y entonces vuelve a enganchar y ya podéis verme. El resto de las personas, los que se han sumado, ¿me veis bien? ¿Se escucha bien? Si es así, presionar el botón 5, como ha hecho Ismael, Enrique y David, ¿vale? Para asegurarme de que va viento en popa antes de empezar y lanzarme con todo lo que os tengo que contar. Si no se ve, pues presionar el número 1. Y si todo va bien, el 5. Fenomenal. Pues veo que por aquí me confirman que se ve bien. Estupendo. Pues entonces avanzo con esto. Muy bien. Lo dicho, bienvenidos todos y los que os vayáis incorporando, pues podéis uniros y en el chat, si tenéis alguna pregunta, intentaré pues ir respondiendo conforme vamos avanzando. Bien, otro de los objetivos y de los por qué hago normalmente este webinar, este en particular está hecho en lo que os comentaba, en Webinar Jam, porque es más como una masterclass. Hay otros que son a lo mejor un poco más participativos y los hacemos en Zoom, pero entonces son grupos más pequeñitos. En este había registrado más de 100 personas. Entonces, una de las intenciones también de este webinar es... bueno, dada la proliferación tan grande de oferta y cosas que vemos por ahí en DISC, quería hacer como un pequeño punto de situación. Las personas que ya os habéis formado, pues tenéis bastante bagaje y a lo mejor los que no, pues tenéis ahí pues una cantidad de información. Indistintamente del proveedor que utilicéis, el webinar está diseñado para que entendamos el concepto de qué es realmente útil con un test DISC y qué no. Muchas veces este tipo de información, de perfiles, yo lo veo muy recurrentemente en organizaciones donde llego e indistintamente del proveedor, pues me consigo con que están utilizando el test DISC. Y por sí solo el DISC, a ver, ofrece una cantidad de información muy interesante, pero por sí solo, dentro de un proceso de selección o dentro de un proceso de coaching, no es suficiente. Entonces, después de muchas horas de consultoría bueno, de coaching, etcétera, me gustaría compartir con vosotros unas reflexiones muy específicas y muy básicas sobre esto, ¿vale? Bueno, lo primero, el título del webinar era cómo usar el 100% del test DISC en procesos de selección y desarrollo del talento. Cuando hablo del 100% es saber qué utilizar y dónde poner el foco de atención. Dependiendo del tipo de informe que utilicemos, pues bueno, en el caso de nosotros, People Performance International, tenemos informes DISC Premium que tienen a lo mejor 30 y tantas páginas de información.
Pero normalmente cuando alguien o preguntas que salen de forma muy recurrente cuando hacemos o consultoría o la formación es de todo esto en un proceso de selección, ¿en qué me tengo que fijar? Entonces, esto va a ser un poco el objetivo de este webinar, aclarar ciertas dudas al respecto. También comentar que, dado, como decía anteriormente, la proliferación de DISC en todas las redes, porque hay muchísimos proveedores, hay muchísima oferta formativa, hay muchísimas, digamos que corrientes, tendencias o marcas que no son exactamente DISC, sino que son algo similar a DISC y tal. Aquí quería, pues, abrir un paréntesis en particular. Nosotros, People Performance International es DISC, ¿vale? Y es DISC en el sentido más estricto de la palabra, con lo cual nosotros aquí sí utilizamos un tipo de herramienta fiable, con validez, con una data que nos respalda a nivel científico y comprobado, con lo cual, pues esto para selección es dentro de lo que, de mi humilde opinión, lo ideal, es decir, utilizar algo fiable. Puede ser People Performance o cualquier otro proveedor que tenga informe de fiabilidad, de validez y de fiabilidad. Bien, muy bien, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo primero, una cosa muy importante, os quería dejar aquí unos recursos. Luego, de todas maneras, al finalizar el webinar, obviamente os llegará un correo, y si no, me lo solicitáis, con todo lo que necesitéis. Incluso si queréis la presentación, yo os la paso en PDF para que no pese mucho, porque me encanta compartir con vosotros que estáis aquí y mostráis el interés por esto. Aquí en este pequeño enlace de Dropbox podéis ver cuáles son nuestros informes ejemplo, ¿vale? Para que tengáis una idea, los que no los conozcáis. Incluso los complementos que vamos a utilizar dentro de este webinar y que podéis también echarle un vistazo. Yo, de todas maneras, dentro de esta misma plataforma os iré compartiendo cosillas, ¿vale? Pero de momento lo tenéis ahí en el Dropbox y si queréis lo podéis descargar y ya lo tenéis para vuestra información. Muy bien, pues esto por el tema de recursos. El webinar va a durar aproximadamente unos 50 minutos. Y dejaré unos 10 minutitos de preguntas y os tengo, por supuesto, como no podía faltar, una sorpresa final. Siempre tengo una sorpresa final. Os llegarán una serie de, bueno, de detallitos, de regalitos, que a mí siempre me encanta pues tener algún detalle por los que estáis aquí y os lo habéis ganado y me aguantáis durante una hora. Y luego algo muy interesante para todos los que queráis seguir conociendo y aportando valor con formación en DISC. Bien, pues, ¿qué vamos a ver? ¿Cuál es mi intención? Pues, preguntas muy recurrentes, es decir, ¿qué tipo de test utilizar en una selección? Yo os diré qué es lo que hago yo y me funciona a todo nivel, es decir, pragmático, objetivo, económico y, sobre todo, fiable. ¿Qué usar del test? Es decir, cuando vamos a fijarnos y estamos delante de un candidato, ¿qué es lo que realmente, dónde tenemos que poner el foco? Porque hay cosas que a veces se pierden, ¿no? Y sobre todo, si no nos hemos formado o no nos hemos certificado en DISC, pues es muy probable que pasemos por alto alguna cosilla. Luego, ¿con qué utilizarlo? Es decir, ¿es DISC lo único que debemos utilizar en un proceso de selección? Pues no, porque lo veremos. Es decir, normalmente cuando vamos a una expedición o a navegar o a hacer senderismo y queremos hacer una ruta y queremos conseguir algo, pues tenemos que saber cuál es el punto A y el punto B y cómo llegar ahí. En ese caso veremos, en el caso de selección, el mapa y la brújula, porque si podemos tener una brújula, pero si no tenemos el mapa, bueno, podemos tirar hacia el norte y ya llegaremos, fenomenal, pero si tenemos el mapa, pues es muy probable que recortemos el camino, ahorremos tiempo, recursos, dinero y, por sobre todas las cosas, nuestra efectividad como reclutadores. Seguro que todos los que estáis aquí y hacéis selección queréis ser, pues eso, ¿no? Encontrar el fit y el candidato adecuado para un puesto donde se requieren unas habilidades específicas. Entonces, veremos qué cosas utilizar y cómo utilizarlas. Yo os daré algunos tips. Luego, ¿qué pasa si encontramos algo raro?
que esto también nos ha pasado y, bueno, los que ya me conocéis y llevamos tiempo trabajando, cuando veis algo raro y me llamáis, pues nos sentamos y lo analizamos, ¿no? Pero aquí aprovecho y lo sirvo para todos los que estáis aquí en este webinar. Lo dicho, son más de 100 personas. Espero poder ayudaros en la medida de lo posible. Bien, pues, ¿cómo empezar? ¿No? Y si hablamos de procesos de selección, bueno, la preparación es el 90% del éxito. Y antes de llegar al test DISC como tal, una de las cosas que yo veo y es recurrente y necesitamos preparar y hacer es qué cosas hacer y qué cosas no hacer cuando vamos a evaluar a una persona, ¿vale? ¿Y qué me refiero a esto? Normalmente cuando se hacen los procesos de selección, no es mi área de expertise, pero estoy rodeado de expertos, verdaderos expertos y especialistas, y los acompaño, con lo cual he visto una casuística muy amplia y muy variada. Entonces, lo primero que hay que hacer es un buen email para comunicar qué es lo que van a hacer, es decir, a qué están respondiendo. ¿Por qué? Porque a nosotros realmente nos interesa muchísimo que el test sea lo más fidedigno posible. ¿Por qué? Porque luego vamos a encontrar el match de lo que queremos. Esto obviamente dentro de un proceso de selección estamos hablando de un apartado pequeño que es este psicométrico. Un proceso de selección tiene muchísimas más patas, ¿no? Pero aquí hay una, bueno, que es muy interesante, que nos aporta muchísima luz a la hora de tomar la decisión y hay que hacerlo bien. Entonces, ¿qué cosas hacer? Lo primero es ese previo y ese previo pasa por un buen email de comunicar. Yo ahora os pondré un ejemplo de un email tipo y para los que queráis este email me lo decís, yo os lo copio y os lo envío en un correo. Esa comunicación previa, es decir, oye, mira, te vamos a invitar como parte del proceso de selección a que nos rellenes un cuestionario que habla de tu talento natural. Fijaos que cuido muchísimo la palabra y normalmente nosotros en el argot utilizamos la palabra test o evaluación y esto, como pongo aquí en esta lámina, es una de las cosas que no hay que hacer delante del evaluado. Es decir, yo no le llamo test. Parece una nimiedad, parecen cosas muy pequeñas y me diréis, pero Dani, esto es muy decisivo. Pues no es que sea totalmente decisivo, pero sí condiciona mucho. Y si partimos de que justamente la preparación es el 90% del éxito, pues hagámoslo lo mejor posible. Entonces, ese buen email, una comunicación previa y luego, muy importante, comunicación posterior. Es decir, la gente quiere saber a qué es a lo que ha contestado. Y yo sí le doy las respuestas. Es decir, obviamente al que ha pasado de la terna final y ya es colaborador de la empresa, me siento con él y ya, bueno, nuestra plataforma permite agrandar el informe, que ahora os lo voy a explicar. Y bueno, poner el foco en cuáles son sus fortalezas, cuáles son posibles áreas de mejora que podemos tener en cuenta y consensuar, es decir, dónde vamos a trabajar y cómo te podemos ayudar. Y a los que no, es decir, los que no han sido seleccionados, yo les doy esa comunicación posterior. Es decir, oye, mira, no has sido seleccionado y tal. ¿Recuerdas que resolviste un cuestionario? Aquí están las respuestas. Este cuestionario es un perfil DISC donde habla de cómo te enfrentas a los retos y desafíos, cómo te relacionas y comunicas con los demás, cómo respondes al ritmo y al cambio del entorno y cómo respondes ante las normas y procedimientos preestablecidos. Y me tomo el atrevimiento de hacerle un pequeño briefing. Me ha gustado mucho esto de ti, esto de ti, esto de ti. Creo que sería muy interesante que lo pudieras utilizar para enriquecer tu profile de LinkedIn, tu currículum vitae y que lo puedes aprovechar esta información para futuras entrevistas. Oye, como empresa, como reclutador, como headhunter, quedas fenomenal. Es decir, le estás dando un informe que lleva el logo de tu empresa y aunque no ha sido seleccionado, pues le has contestado y la persona sabe a qué es a lo que ha respondido. Estos son buenas prácticas, esto es employee branding, esto es hacer un uso profesional de las evaluaciones DISC y sobre todo una cuestión de imagen y de profesionalidad, ¿vale? Esto es una recomendación. Yo hago un buen email previo cuando le voy a mandar el test. De hecho, en nuestra plataforma se puede configurar para que tengáis esto ya de base y cada vez que enviéis un test
a un candidato, pues le llegará un correo como este. Hoy te llegará un cuestionario del remitente evaluacenter.com. A este correo, como parte de tu proceso de selección o de desarrollo, porque se puede utilizar para desarrollo también, te pedirá que pongas una contraseña, pon una que puedas recordar. Es un cuestionario sencillo donde no hay respuestas buenas ni malas, ni hay perfiles mejores que otros. Simplemente mide la forma en que prefieres trabajar y dónde te desempeñarás mejor, porque pone el foco en tu talento natural. Entonces ya ahí la gente, pues, oye, dice, pues vale, esto no es un interrogatorio, ¿no? O, muchas veces esto se toma desde fuera. Yo creo que en algún momento muchos de nosotros, no sé si a alguno le ha pasado, podéis poner el sí. Oye, te has sentido evaluado, ¿no? O dirás, hostia, ¿y esto tiene que ver con mi personalidad? Entonces son temas que, bueno, que tenemos que saber manejar también como reclutadores. Es importante poderle dar respuesta a las personas, ¿vale? Pero haciendo este correo bien, que bueno, que ya veis, esto es un ejemplo, ¿no? Pues ya acercamos un poquito posiciones. Es decir, aquí le pongo, no debe tomarte más de 15 minutos realizarlo, no medites mucho las respuestas y te pido que pienses estrictamente en tu entorno laboral cuando estés respondiendo. Además, hazlo de forma honesta, ya verás, el resultado te va a gustar. Aquí ya le voy adelantando de que le voy a dar el resultado y eso relaja a las personas, con lo cual hay más probabilidad de que la persona haga a conciencia el test. ¿Sí? Bien, luego le pongo pues una pequeña parte de leer detenidamente las instrucciones y le explico un poquito, aunque cuando vas a hacer el test te lo vuelve a explicar, pero bueno, yo adelanto y le explico esto. Así que ya sabéis, lo primero, antes de empezar con todo esto es empezar bien y empezar por el principio y esa preparación, que es el 90% del éxito. Con esto y con cualquiera de las otras cosas que vamos a ver. ¿Qué tipo de test podemos utilizar? Dentro de la variedad que hay en el mercado, pues hay de todo, ¿no? Y de distintos proveedores. Por ejemplo, proveedores también muy buenos de Disk, que puedo mencionar. TTI Success Insight, Insights, Disk. O sea, hay varios en el mercado, People Keys inclusive. Este tipo de proveedores que tienen su informe de fiabilidad y de validez, pues bueno, pues lo podéis utilizar y tienen un rango también de evaluaciones amplio. Yo, como os decía, trabajo con People Performance International. Para mí es el mejor, pero sin que me quede nada por dentro. Por múltiples razones. La plataforma es muy fácil y muy intuitiva, relación calidad-precio, la cantidad de la información y sobre todo fiabilidad y validez. Dentro de People Performance, que tendréis ahí en el Dropbox los ejemplos de los informes que tenemos, algunos, no todos, ¿no? Pero tenemos ahí gran cantidad, pues existen informes básicos que son 2 paginitas y nos muestra lo típico de un DISC, ¿no? Los 2 gráficos, natural y adaptado. Para los que no estéis familiarizados, pues, bueno, el perfil natural es cómo la persona se comporta cuando no piensa cómo se está comportando y el adaptado es, bueno, cómo quiere mostrarse. Normalmente en un proceso de selección, pues como comprenderéis, la persona viene con su adaptado puesto y como entrevistadores o headhunter, lo que tenemos que descubrir y hacer el match es, yo tengo aquí su DISC, veo su perfil natural y quiero comprobar si esto es coherente, es decir, con lo que yo estoy viendo. Ahora os explicaré cómo yo he visto que lo hacen los verdaderos expertos. Bueno, yo doy esta sugerencia también, obviamente, en las formaciones y veremos por qué. Qué cosas se pueden hacer y qué tips, porque este webinar va a ser cortito, pero quiero que os llevéis varios tips. Dentro de People Performance tenemos informes básicos, básicos comerciales, informe estándar, que es un poquitito más amplio, y tenemos incluso los premium, que los premium son pues 30 y tantas páginas de información. Yo cuando hago procesos de selección, con toda franqueza, me apaño muy bien con un informe básico y como mucho le añado un módulo adicional, que esto es una de las cosas magníficas que permite la plataforma de People Performance y esto es una de las cosas que más me gusta, toda esa flexibilidad. Es decir, yo puedo sentirme cómodo con el presupuesto o sentirme a gusto y flexible porque puedo gestionar el presupuesto. Es decir, puedo utilizar un informe económico, pero ponerle un módulo adicional que me va a aportar mucha información. Entonces, yo suelo utilizar
un informe básico, pero le añado una página más que es la de características conductuales, que si veis el DISC, por ejemplo, el Premium, es la página 4, que es un tocho de información así de grande. Y pues bueno, ya con las dos páginas principales que tiene los gráficos, que es básicamente lo que yo necesito, y tiene algo de literatura, y eso, pues ya hay información para mucho rato. Como mucho, dependiendo del puesto, dependiendo de la DPT y dependiendo obviamente de las características conductuales también que yo esté buscando, le puedo añadir a lo mejor pues un módulo de competencias. ¿Qué sucede? Que si le sigues añadiendo módulos, pues llega un momento en que dices, pues me voy al Premium, que ya le puedo añadir todos los módulos y no tienen ningún coste, ¿vale? Pero yo con un módulo, con un DISC básico para un proceso de selección es más que suficiente. Lo importante aquí es pasarlo para la terna final o para esos, no sé, esa criba ya bastante más reducida y tener allí, pues, bueno, decir, una herramienta más de lo que yo vi en la entrevista más lo que tengo aquí, qué es lo que me puede aportar esto para tomar la decisión. Y luego una cosa muy importante, tomar en cuenta que esto también nos permite respaldar de alguna forma la decisión, porque unos sí y otros no. ¿Qué es lo que tenemos que usar del test? Que esto es una pregunta muy recurrente. Una de las preguntas muy recurrentes es, ¿en qué me fijo? ¿En el perfil natural, en el adaptado, en el de autopercepción? ¿Qué es el de autopercepción y qué me aporta? A ver, básicamente lo que tenemos que ver y lo que nos interesa es el perfil natural. Olvidaros del adaptado. Se puede estar adaptando a cualquier cosa. Su situación laboral le puede estar haciendo que ponga, digamos, que la energía en X cosa. Lo que a nosotros sí nos interesa ver es su perfil natural y dentro de la entrevista las preguntas dirigidas a comprobar esa consistencia. Entonces, ¿qué reviso yo? Lo primero, esa comunicación no verbal. Es decir, yo tengo el candidato delante y me fijo muy, muy bien para ver cuáles son esos factores que me está mostrando y si a través de alguna pregunta, por ejemplo, entrevistas dirigidas más por incidentes críticos, yo puedo constatar esto. De hecho, muchas veces el ejercicio en sí de enviar un correo, recibir a lo mejor un correo de la persona que va a optar al puesto, el ver cómo interactúa, cómo se comunica. Cuando tienes luego el perfil DISC, hay como pequeñas piezas del puzzle que dices, claro, esto me confirma. Su email es, yo qué sé, pausado o con detalles o full de explicaciones. La despedida es excesivamente rimbombante y polite. O sea, podemos intuir más o menos un poco cómo es la persona y comprobar con el test delante que lo que estamos viendo en la entrevista es lo que tenemos en el test DISC. Esto sirve, como os comentaba, incluso el ejercicio como si fuera hasta un assessment center, es decir, estoy evaluando el ejercicio al completo, desde que yo le mando el correo, hace el test, con qué velocidad me ha hecho el test, si realmente lo que sale entonces en el test no es lo que yo veo delante y le pregunto, oye, ¿cómo hiciste el test? Y veo que aquello fue, bueno, es que tenía mucha prisa y lo he hecho, pues ya sabes qué es lo que puedes esperar. Y entonces le dices, volvemos a hacer el test y entonces ya te sale algo totalmente diferente. Esto ya son pistas dentro de un proceso de selección, es decir, hay que tratar de ver el todo. En el caso de usar un DISC, lo dicho, toda la información que va en un test, indistintamente de que uses el básico, el estándar o el premium, que como sabéis, todos los informes tienen hojas estáticas y dinámicas. Dentro de las hojas dinámicas, que son las que tienen literatura de la persona, hay algunas que se refieren a su perfil natural. Pues son esas y es esa información la que tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque las que hacen alusión más al adaptado no nos interesan, no sabemos a lo que se está adaptando. Entonces, vemos eso, hacemos preguntas dirigidas a constatar ese perfil natural, revisamos el perfil de autopercepción para ver si el natural, el adaptado y el de autopercepción siguen alguna correlación o algún patrón, porque esto también nos va a indicar que la persona es consistente y ha hecho el test de manera consistente.
Y luego, por supuesto, esto tenemos que cruzarlo con el perfil objetivo puesto. Si no, estamos utilizando solamente la brújula. Y esto es una de las razones de del por qué y el objetivo de por qué hago este webinar. Sobre todo para las personas que estáis entrando en el mundo DISC o que ya venís usando el mundo DISC, pero no os habéis formado. Y esto es decisivo porque el test por sí solo nos va a aportar información. Pero una de las cosas más importantes es usar el recurso de la plataforma de People Performance, que es el perfil objetivo puesto, que ahora os mostraré qué es exactamente esto. Bien, ¿qué pasa si dentro de todo esto nos conseguimos con un perfil inusual? Los que ya sois certificados, expertos o analistas, sabéis que los perfiles inusuales pues lo que muestran es incoherencias en las respuestas posiblemente, incoherencias a la hora de hacer el test o efectivamente puede mostrar que hay cierta incoherencia en la relación de la persona con el entorno, por lo que sea. Y eso se va a ver reflejado en el perfil. Tenemos perfiles inusuales como los perfil de satisfacción, es decir, todas las barritas por encima de la línea del 50 y esto es un problema, es decir, la persona está tratando de cargar en la mochila todos los factores y por ende no hay una zona de excelencia, no está actuando en su zona de excelencia. Puede pasar que la persona esté en un ni fu ni fa, que es, por ejemplo, un perfil camaleón, mimético o en transición, como llamamos en análisis conductual, y esto es, la persona no tiene ni idea de lo que el entorno espera de ella. Entonces, esto sí sale en el perfil natural. Esto puede ser que la persona lleve mucho tiempo con este patrón de conducta y entonces aquí habría que, que rehacer otra vez la entrevista. Una de las cosas, lo primero es preguntarle cómo hizo el test. Si le fue difícil, si lo contestó bien, si hay algo que le haya llamado la atención, si tardó mucho, si lo hizo por partes. O sea, ver si realmente la persona estaba concentrada, te concentraste en un solo ámbito, te costó pensar solamente en tu entorno laboral. Puede ser incluso que la persona a lo mejor haya estado en una situación de desempleo durante mucho tiempo y es entonces frecuente que en un perfil natural incluso te pueda salir un perfil inusual. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos realizar otra vez el test, ¿vale? Y proponerle que piense en ese ámbito laboral. Es decir, mira, esto es el puesto, hay que estar aquí en esta zona y cuéntanos tú cómo resolverías, cómo actuarías tú en un puesto similar, en un puesto de atención al cliente, que ya lo has hecho anteriormente o en un puesto, no sé, ingeniero de calidad. Piensa en el último o en la última en el último entorno laboral en el que tú te desempeñaste con éxito y piensa en cómo actuabas. Intenta reflejarlo ahí, porque entonces esto nos va a dar una pista adicional y ya se va a acercar más a tener información fidedigna de lo que realmente podemos utilizar de un test DISC. ¿Sí? ¿Cómo vais hasta aquí? ¿Cómo lo veis? ¿Tenéis alguna duda? Yo voy como una metralleta, ¿eh? Así que pararme cuando tengáis alguna pregunta, podéis escribir en el chat, pero esta parte me interesa muchísimo que la tengáis muy, muy clara, porque es aquí donde se presentan tantas dudas y luego vamos a ver el tema del perfil objetivo puesto. Mirar mi taza de té dice, hoy estoy en mi D, ve al grano. Esto sobre todo lo utilizo en las mañanas en la oficina para que sepan que yo necesito mi tiempo o que no me llenen de problemas. Muy bien, José Luis, pues muchas gracias. Pues entonces continúo. Bien, cosas importantes aquí también a tomar en cuenta. Lo que comentaba, el mapa y la brújula. El mapa y la brújula es, vamos, la Santa Biblia. El Corán, el libro que queráis utilizar o vuestra propia filosofía de trabajo. Esto es muy importante. Y aquí voy otra vez un poquito al tema del principio, que es la preparación es el 90% del éxito. Es decir, si tenemos una herramienta como DISC,
no empecéis un proceso de selección sin tener el perfil objetivo puesto hecho. ¿Por qué? Porque es una pérdida de tiempo. Es una pérdida total de tiempo. Tomar en cuenta que en el perfil objetivo puesto lo que volcamos es qué expectativas tenemos de una persona en un puesto determinado. Y eso se adjunta a la DPT, a la descripción del puesto de trabajo, y constituye una parte del manual de puestos de trabajo. Que, por cierto, eso hay que de vez en cuando abrirlo, revisar a las personas y entonces, pues, ver si esto funciona o no. Un inciso, Enrique me pregunta, ¿puede ser que no se vea la pantalla completa? ¿Todos veis la pantalla completa? Y perdonar, ¿se ve el slide entero? ¿Y me veo yo? Bueno, que me vea yo no es importante, que se vea el slide, sí. Y sobre todo que me escuchéis. Gracias, Enrique, de todas maneras, por estar pendiente. ¿Lo veis bien? Presionaré un 5 si se ve bien. ¿Sí? Ok. Perfecto. Pues en ese caso, Enrique, tienes que darle al botón de reconectar y a lo mejor, dependiendo del navegador, puede que te enganche otra vez. Muy bien, pues continúo. Muchas gracias. Muy amables todos los que me ponéis aquí. Sí, 5, fenomenal. Sois unos cracks. Si es que al final los tengo que querer. Si, aquí esto es una maravilla. Muy bien, pues lo que os comentaba en el tema del perfil objetivo opuesto. Esto es realmente dejar por escrito y plasmado qué es lo que queremos de una persona en un puesto determinado. Esto además ayuda mucho a que luego suponed que su manager directo, recursos humanos, etcétera, tengan que hacer algún proceso de desarrollo con la persona, algún proceso de coaching, al coach inclusive, que ya lo veréis, le aporta muchísima información a tal punto que cuando veamos la parte de coaching os diré que yo pido el perfil objetivo puesto de la persona para empezar el proceso de coaching. Esto es muy importante. Y luego nos establece el norte a la persona, a nosotros como reclutadores. Fenomenal, Enrique, me encanta. A nosotros como reclutadores y a su entorno directo. Es decir, que sepáis todos que esto es lo que esperamos de una persona en este puesto determinado. Muchas veces, como algunos de vosotros ya habéis visto, y sé que lo habéis hecho, el hacer el ejercicio de hacer el perfil objetivo puesto con departamentos involucrados, es decir, su manager directo, recursos humanos e incluso algún departamento colateral, ¿vale? Es un ejercicio muy potente, pero muy potente para explorar el sistema, para ponernos de acuerdo, para alinear criterios dentro de una organización y sobre todo para que todos tengamos claros cuáles son las expectativas. Y lo mejor, para recursos humanos, cuando vas a seleccionar, crear un perfil objetivo puesto se tarda unos 10, 12 minutos. Y con ese perfil objetivo puesto, prepararte una entrevista por incidentes críticos te tardas 10 minutos. Entonces, las entrevistas por competencias son maravillosas, son importantes, pero una entrevista por incidentes críticos yo personalmente la veo indispensable. ¿Por qué? Porque lo que queremos realmente es poder predecir cómo se va a comportar la persona en un puesto determinado frente a unas competencias conductuales que ya hemos decidido previamente. Es decir, cómo queremos que se enfrente a los retos y desafíos, cómo queremos que se relacione con los demás, cómo queremos que responda al ritmo y al cambio del entorno y cómo queremos que responda ante las normas y procedimientos preestablecidos. Cuando resolvemos ese perfil objetivo puesto que se hace como hacer un DISC, nos sale una cantidad de información, ¿vale? Que ahí lo tendréis. Y lo que os decía es que es parte de la preparación. Cuando ya nos sale todas esas características, decimos, pues ahora voy a empezar a buscar candidatos. Porque si no, pues nos puede pasar que este tiene un no sé qué, que no sé yo. Entonces, aquí hacemos toda una parte, digamos, aquí vemos el todo de la persona. Esa parte competencial, esa parte que vemos en la entrevista, ¿vale? Tomar en cuenta que la gente cada vez más viene mejor preparada a las entrevistas de trabajo. Y esto no se trata en lo absoluto, que lo voy a decir alto y claro, porque además en un programa de radio hace no mucho me lo preguntaron y lo comenté. Esto no se trata de, en una entrevista, de ir a pillar a la persona ni hacer preguntas trampa.
Nada por el estilo. De hecho, creo que esto va bastante en detrimento de la reputación y de la imagen de un departamento de recursos humanos. Pero sí se trata de encontrar el fit adecuado. Y para eso, lo primero que tenemos que tener claro es nosotros qué es lo que esperamos del puesto. El currículum lo vamos a comprobar y podemos comprobar si tienen las competencias en cuanto a habilidad técnica, formación, experiencia, percepción del papel o rol y comprensión del puesto en cuestión, ¿no? Pero luego nos hace falta la otra parte, es decir, ¿cómo se va a comportar? ¿Cuántas veces no ha pasado? Y los que seáis de recursos humanos podéis aquí decir sí o no. Yo creo que van a decir muchos que sí, que contratas un doctor con un pedigrí académico impresionante, lo metes en un equipo y lo destroza. Y entra como un elefante en una cacharrería. Pues eso es lo que hay que primar aquí primero, ¿vale? Y luego compartirlo. Todo esto luego hay una política especial digamos que, de bajar toda esta información al terreno, que no da tiempo en este webinar, pero bueno, cualquiera que tenga interés, me ponéis un correo y yo encantado. Sabéis que estoy conectado a Zoom las 24 horas del día prácticamente. Esto es lo que nos aporta un perfil objetivo puesto cuando lo realizamos. Es decir, nosotros volcamos ahí qué es lo que esperamos de la persona. Decimos, oye, mira, queremos un perfil de servicio al cliente. Ya, pero es que servicio al cliente aquí en esta empresa puede ser de una forma y aquí puede ser de otra. De hecho, cuando hacemos los ejercicios en los cursos de analista, hay uno de los ejercicios que los que estéis aquí, que siempre os pregunto, ¿y a quién escogeríais de perfil de servicio al cliente? Y claro, esa pregunta tiene truco, porque hay varios y dices, claro, pero es que defíneme qué es para ti servicio de atención al cliente. Entonces, aquí es donde lo dejamos realmente solventado. Decimos, bueno, para nosotros y lo que esperamos nosotros en esta empresa, en este puesto es, bueno, que utilice precedentes o procesos establecidos para tomar decisiones. Es decir, no te vuelvas loco improvisando y no me seas muy creativo, que te lo vamos a dar todo hecho. Ser un eslabón clave en la realización o apoyo de los proyectos o actividades, poder llevar ritmos de trabajo constantes que precisan respuestas tradicionales. Es decir, no queremos a alguien sumamente espontáneo, creativo, sino más bien un motorcillo diésel, ¿no? Esto ya intuimos que, bueno, que estamos hablando de un servicio al cliente, pues más de postventa o más con una escucha activa, que lleve unos procedimientos, que cumpla, etcétera. Resolver los conflictos de forma tranquila y consensuando todas las partes. ¿Veis? Entonces, esto es importante. Y luego te dice complementos de capacidades que estamos buscando. Con esta información, si yo hago esto y yo qué sé, yo soy recursos humanos y le he pedido al director comercial, porque él me ha pedido un comercial y le he dicho, relléname esto y entonces veo qué tipo de comercial es el que quiere. Ah, ¿es esto lo que quieres? Vale, entonces ahora empiezo a buscar con esas características y cuando los tengo delante, pues ya le puedo preguntar, es decir, utilizar precedentes o procesos establecidos para tomar decisiones. Le pregunto, cuéntame una anécdota donde hayas tenido que tomar decisiones y no te hayas sentido cómodo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo pasó? ¿Te comunicaste con tus superiores? ¿No te comunicaste? ¿Tomaste la iniciativa tú? O sea, yo aquí empiezo a comprobar cuando me cuenta un incidente crítico de alguna de estas competencias conductuales que yo quiero comprobar, porque si no, lo meto dentro de ese entorno laboral y me lo destroza todo, pues es esto lo que hay que hacer. El objetivo de una entrevista por incidentes críticos es obviamente constatar que tiene esas características conductuales a través de un hecho pasado, es decir, yo le pido que me cuente un hecho pasado donde yo le iré haciendo preguntas en función de, obviamente, esas competencias conductuales que yo quiero encontrar. ¿Y dónde las encuentro? Pues las hemos definido previamente. Por eso, ¿la preparación es el 90% del éxito? Por supuesto. O sea, lo primero de todo, definir esto. Definir esto es imprescindible y a partir de ahí empezamos a contratar. ¿Qué nos puede pasar? Bueno, pues el perfil objetivo puesto pues ya nos da el mapa también y nos dice el nivel de coincidencia, es decir, si tenemos además varios candidatos, nos aparecerá una tablita debajo con los nombres y el nivel de adecuación. ¿Quién es el que más se acerca a esta zona oscura? Que es donde la tenemos. Dicho esto, más preguntas que siempre salen. Me dice, Dani, pero jolín, es que no me ha salido ninguno aquí en el feed.
Digo, ya, es que es difícil. Pero ¿qué sucede? Aquí lo que estamos evaluando es comportamiento. Y la gran noticia es que el comportamiento se puede entrenar. Otra cosa es que la persona te haya salido por aquí, o un poquito más en la esquina, ¿vale? Y esto se puede llevar fácilmente aquí a que, jolín, a que te salga aquí en la D y tú lo que estás buscando es un perfil opuesto y dices, hold them all, aquí ya no me la juego. Entonces ya tienes una herramienta de decisión, es decir, no descartado, descartado por completo. Pero si, por ejemplo, está por aquí, pues es cómo llevarlo aquí para que tenga el fit, es decir, pasa luego a formar parte de la organización. ¿Y de qué voy a estar pendiente? Pues de esas características que hemos definido previamente y de vez en cuando, pues simplemente entrevistas de evolución y de desarrollo con el colaborador. Nos puede pasar que obviamente en el match que hacemos cuando tenemos los discs y nos lo coteja con esta herramienta, que claro, su adaptado nos aparezca por aquí y dices, Dios, esto no es lo que estoy buscando, ¿cómo puede ser esto? Pues tenemos que comprender el contexto, es decir, está en una situación laboral en la que se ha quedado sin trabajo desde hace tiempo o en un ERTE, nunca había salido de la empresa y ahora se está planteando salir. Y entonces está tratando de poner toda la energía aquí porque está tratando de vender, de comunicar, de influir, de relacionarse. Pero realmente su natural es este, que es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, al cabo de un tiempo es simplemente decirle, chico, no pasa nada, que lo que queremos es estar aquí. Imagínate que entra a la empresa, lo vamos acompañando con su plan de desarrollo, con su plan de formación, su plan de acogida, etcétera, etcétera. Y bueno, y de vez en cuando su manager o recursos humanos va chequeando que va mostrando esos comportamientos. ¿Y qué es lo que necesitas? Es decir, tiene que ser una comunicación bidireccional. ¿Qué es lo que necesitas para estar aquí? ¿De qué podemos proveerte? ¿Vale? Entonces, a lo mejor al tiempo, pues logramos que la persona pues, se vaya acercando un poquito más. ¿Qué nos dice esto? Que vamos en el buen camino. Y en su evaluación de desempeño, podemos aprovechar también esto para darle feedback, tanto para lo que te falta, pero por sobre todas las cosas, para reconocer lo que ha logrado. Incluso, oye, de aquí a aquí hay muy poquito, es decir, los comportamientos se van a modificar muy poco. Entonces ya sabemos que la persona, y esto es hacerle seguimiento a una persona que entra a una organización, y esto es muy importante, aquí tenemos algunas métricas para justamente aprovecharlas. ¿Sí? ¿Cómo lo veis? ¿Qué os parece? Muy bien, pues esto con respecto a selección de personal. Es decir, las piezas del puzzle todas enteras son la entrevista sobre todo por incidentes críticos, para mí es algo importante. Lo dicho, además, bueno, yo he tenido la gran suerte y el privilegio de estar rodeado de auténticos profesionales de recursos humanos como Rubén Montesinos, Pilar Martínez Artero, y bueno, podría estar mencionando aquí un montón. Y hemos estado delante cuando ellos hacen las entrevistas, yo aporto esta parte conductual. Y una de las cosas claves para mí cuando tú ves que es un gran reclutador, lo primero es que la palabra personas se piensa, se siente, se palpa y está ahí, ¿no? Entonces, las entrevistas son cercanas, amigables, profesionales y reúnen todas estas características digamos que de ítems que hemos mencionado, es decir, toda esa parte del reclutador, que hay una acogida magnífica para que la persona se sienta cómoda, ¿vale? Y pueda realizar, digamos que la entrevista lo más natural posible, porque lo que nos interesa básicamente es comprobar cuál es su comportamiento cuando no piensa cómo se está comportando, es decir, cuando va a dominar la presión, ¿qué va a mostrar? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cómo es su respuesta frente a las reglas? Y esto es el DISC, el perfil objetivo puesto y la entrevista por incidentes críticos. Esto para mí es clave. Ah,
Muy importante. Y no sé por qué se me olvidó comentarlo. Creo que estaba en la parte de qué no hacer. Y una de las cosas que no hacer, que me he tropezado también mucho, es que la persona haga el test en la empresa donde va a ser, donde están haciendo la entrevista. Esto me lo he tropezado, no sé si a vosotros os ha pasado, si vosotros lo hacéis, que no pasa nada, os explicaré yo el por qué no lo hago, o si algún cliente os lo ha pedido alguna vez. ¿Esto os ha pasado a alguien? Porque yo este tipo de práctica yo no lo recomiendo. O sea, yo no recomiendo que una persona vaya a una entrevista y te digan, bueno, mira, ahora te vas a sentar aquí en este ordenador, en esta sala, tú tranquilito, te pones aquí, aquí pones una contraseña y haces este cuestionario que te vamos a hacer, aquí sin previo aviso ni nada. Eso es nefasto. No sabemos lo que va a pasar, no sabemos lo que va a salir y básicamente pues se pierde tiempo y dinero. Amén de que yo como entrevistado no me siento cómodo. Es decir, hay gente que dice, bueno, pero es para ver cómo se maneja ante la presión y si no puede manejar eso, imagínate cómo va a manejar un problema. No, no estamos hablando de lo mismo. Y aquí se mezclan muchas cosas, comportamiento, personalidad, valores, etcétera. Jessica, me preguntas, si trabajas en una consultora, ¿a qué te refieres exactamente? A ver si puedo ayudarte. Si trabajas tú en una consultora, entiendo, y te contratan a ti el proceso de selección, ¿no? Yo soy consultora de recursos humanos también, ¿vale? O sea, mi empresa es consultora. Y las veces que me han pedido esto, les digo que no. No sé si con eso te contesto. O sea, yo le digo no rotundo. Es decir, no. O sea, dime cuál es el candidato. O sea, yo lo que hago es, o la empresa, a esa empresa le abro su propia plataforma de evaluaciones, es decir, con People Performance, tú como consultora, le puedes abrir a los postulantes. Sí, ahora sí te entiendo perfectamente. Y gracias por la pregunta, es muy interesante y me viene fenomenal. Tú como consultora puedes hacerlo de dos formas. O te contratan a ti el proceso y tú te encargas de todo y le dices, oye, mira, yo para esto utilizo estas herramientas y paso este perfil DISC, ¿no? Y te dicen, bueno, pero es que nosotros no podemos facilitarte los correos por protección de datos. Tú dices, vale, no hay ningún problema. Podemos hacer lo siguiente. Yo te abro a ti como empresa tu propia plataforma y te enseño cómo funciona y desde tu plataforma tú le pasas a tus candidatos. Y cuando vayamos a la entrevista, los tienes tú y los tengo yo. Es decir, tú me pones en copia, que eso se puede programar todo y ya está. Eso puede ser una opción. Y cuando te dicen, no, es que nosotros lo que hacemos es que ponemos aquí las personas, le ponemos un sitio, le ponemos un ordenador, yo le digo que no, básicamente. Y es que me ha pasado muchas veces. Aquí también pone Susana, hay consultoras que citan a los candidatos y les aplican las pruebas allí. Yo no lo recomiendo. No lo recomiendo. Ten en cuenta que estamos sesgando muchísimo, muchísimo. Y aunque el test DISC está diseñado para que sea difícil sucumbir ante la deseabilidad social, ante un montón de cosas, de factores psicológicos, yo no lo recomiendo. Es decir, estamos condicionando mucho a la persona. Yo prefiero que se lo envío, lo hace con calma, si tiene alguna duda me llama y entonces así nos aseguramos de que estamos utilizando la herramienta realmente bien, que es lo importante, ¿vale? Espero haber contestado la pregunta. De todas maneras, Jessica, yo luego os pondré mi correo y estaré encantado de aclararte cualquier duda a ese respecto. Y gracias, porque la pregunta es muy interesante. Y además es un hecho real. Nos ha pasado y me ha pasado y bueno, pues yo tengo esta política, ¿vale? Bien, en el caso de coaching, chicos, que nos queda poquito tiempo y quería mostraros el por qué en coaching esto es una herramienta muy, muy, muy importante. Gracias a ti, Jessica. Cosas en el coaching. De todas maneras, para coaching ejecutivo, sabiendo que el tiempo era limitado porque ya tenemos poco tiempo, tenéis disponible, que os enviaré el link, una masterclass que ya está grabada, la podéis ver cuando queráis,
de los 3 errores más recurrentes del coaching y cómo solucionarlos. Y habla mucho de todo esto, ¿vale? Es toda una estructura. En coaching, pues un poco similar a la parte de un proceso de selección, en el sentido de que necesitamos un diagnóstico efectivo. Además, necesitamos una estructura eficaz para que nuestro proceso de coaching sea efectivo. Y luego necesitamos métricas, porque normalmente, no sé a vosotros, pero a mí quien suele contratarme el proceso de coaching no es el coachee, es recursos humanos para con un ejecutivo. Entonces, pues yo necesito métricas, no solo para mí, para el coachee, sino para la organización también. Entonces, yo tengo una hoja de ruta donde DISC juega un papel fundamental. Lo primero que tengo en la fase de diagnóstico es una entrevista tú a tú con la persona para saber si realmente está para coaching. Hay gente que no está para coaching. Y esto es muy importante. Es decir, hay gente que, a ver, el coaching ejecutivo, por no extenderme mucho, no es un solucionador de problemas. ¿Vale? Hay que asegurarse aquí mucho de que esto no es el tren de las últimas oportunidades de alguien. Entonces, yo me aseguro aquí. Luego, por supuesto, le paso un perfil DISC, le pido el perfil objetivo opuesto a la organización para no olvidarme de ellos y decir, ya, vamos a trabajar cosas conductuales con la persona, pero quiero saber qué es lo que esperáis vosotros. Porque si no, te pasas, no sé, 12 meses trabajando con una persona y cambia y dices, ya, pero bueno, le preguntas a la organización, ¿y qué ha pasado? Sí, está muy bien, pero no sé, y ese pero no sé es probablemente que no hayamos contado con ellos como organización. Aquí una de las cosas más importantes es que DISC y la herramienta People Performance, o sea, nuestro Evalua Center, en ese sentido, como herramienta, nos permite alinear los objetivos del coachee, las expectativas de la organización y luego el feedback de los stakeholders, que esto es otra parte fundamental. Es decir, quienes realmente van a poder validar un proceso, entre otros, o el coachee, por supuesto, la organización, pero también son sus stakeholders, es decir, sus clientes de liderazgo. Entonces, esta parte es muy importante. Luego, en la fase de intervención, vemos cómo utilizar pues, las hojas del DISC, que esto ya lo damos en el analista conductual. Y en el caso de la medición, hemos visto que lo mismo que se puede hacer con un candidato cuando ya entra a la organización y vemos cómo se va moviendo su adaptado al fit donde queremos estar, pues esto mismo nos sirve como métrica cuando empezamos a trabajar con una persona con su DISC, es decir, con comportamientos. Tenemos además la suerte de que la organización con el perfil objetivo puesto nos lo está dando. Es decir, queremos que vayas hacia acá y hacia esos comportamientos. Es decir, esto lo vas a tener que mostrar. Y además podemos involucrar a las personas alrededor del coachee porque tenemos otras herramientas que sirven para los procesos de coaching. Entonces, en la fase de medición nos permite comparar el DISC con el perfil objetivo opuesto cuantas veces queramos. Yo normalmente entre 2 y 3 veces en los procesos de coaching. Y luego tenemos, por ejemplo, radares de competencias que son 360 al uso. De hecho, nuestra herramienta es tan práctica que tienen un gran juego de competencias, pero es que te permite crear las propias tuyas. Entonces, yo muchas veces hago un juego de competencia ad hoc para ese coachee con las competencias además conductuales que se está buscando en él y que lo van a evaluar sus stakeholders. Además, el radar de competencias nuestro te permite poner niveles de evaluadores, aún siendo anónimo, ver cómo lo ven sus superiores, colaboradores, colaterales y cliente interno y cliente externo, si quisieras poner, que también lo hemos hecho. Es muy interesante porque el radar te saca una foto ahora, por ejemplo, y tiene 2 reevaluaciones. Entonces, siempre te va a mostrar el crecimiento sobre esa competencia. Con lo cual, aquí tenéis un arma poderosísima. Y no solamente eso, sino que cuando hablamos de coaching ejecutivo, que perdonar que a lo mejor no fui claro en el principio, yo solamente hago coaching ejecutivo y es de lo que puedo hablar. Las métricas son importantes para empoderar al coachee, para nosotros saber si vamos en la dirección correcta, para tener información de qué palancas podemos mover, cuáles son, digamos, que sus fortalezas y cómo darle visibilidad y dónde están los stop it, cosas que debe dejar de hacer el coachee, ¿vale? ¿En qué factores debe dejar de hacer cosas y trabajar esa fase? Y luego nos permite hacer un cierre magistral porque permite ver la trazabilidad de todo el proceso.
Esto es un esquema, os lo pasaré porque está aquí muy en chiquitito, pero esto es un esquema muy básico de lo que es un proceso de coaching mío, ¿no? Aquí hay una sesión previa donde hay un acuerdo coach-coachee, una elección de los stakeholders y aquí pedimos el perfil objetivo opuesto a la organización. Luego hay una sesión grupal con los stakeholders para que valoren ese primer 360. Aquí empezamos a trabajar esas áreas de mejora, aquí empezamos a hacer las sesiones de coaching y luego vamos midiendo. En estas fases, pues hay una primera medición aquí, hay otra a mitad del proceso y hay otra, pues, a 3/4 del proceso y la final. Es decir, 4 puntos de medición que nos van a demostrar el avance del proceso y además a todo nivel. Es decir, a nivel conductual, a nivel competencial, a nivel equipo. Y esto es muy interesante porque hacemos además partícipe a la organización, al equipo, nos permite reportar también hacia arriba, dentro de la confidencialidad del proceso, pues algunas de las métricas. Y esto gusta mucho a la organización. Y no solamente ya porque sea una cosa de visibilidad o de reputación para ti como coach, sino que realmente es muy interesante porque detrás de esto hay toda una metodología. Para los que ya sois analistas conductuales, sabéis que tenemos un curso de especialización en coaching conductual y además es online en This Factory, que luego pues podéis echarle un vistacillo por si alguno os interesa. Si hay alguien que lo quiere hacer pero no está formado como analista conductual, que es el requisito, pues lo podemos hablar y os hacemos un paquete muy especial, ¿vale? Muy bien. ¿Qué cosas más en coaching? Bueno, aquí en esta fase de diagnóstico es donde os comentaba que hay una parte que va a ser más la autoevaluación, es decir, vamos a comparar DISC, perfil objetivo opuesto, cómo se va adecuando y cómo vamos comprobando en esos hitos que el adaptado se va moviendo al fit que nos ha propuesto la organización. Y por otra parte, tendremos también ese 360 y las reevaluaciones con el resto de colaboradores. Podemos además customizar un radar de competencias para el coachee. Imaginaos, de verdad, estoy intentando que os lo pintéis de cómo se ve esto, además a nivel gráfico, a nivel de data, para trabajar con el coachee, para organizar y estructurar el proceso, es increíble. Nosotros hemos diseñado toda una metodología en pasos y esto pues a mí, que soy una persona, yo necesito estructura porque me da seguridad, me hace sentir que tengo medianamente el proceso encauzado, ¿no? Y hay muchas veces que los procesos de coaching se abandonan o se vuelven laxos porque tanto el coachee como el coach puede que pierdan, ¿no?, la visión global o el acercamiento a los objetivos. El tener métricas y métricas de calidad favorece muchísimo, muchísimo el trabajo para ti como coach y el trabajo por sobre todas las cosas para el coachee. Yo siempre digo, ser coach es difícil, pero creerme, ser coachee es muy, pero que muy difícil también. Entonces, haciendo uso de la empatía y el ponernos en sus zapatos, el tener este tipo de herramientas facilitan muchísimo nuestro trabajo. Con esto sería lo mismo, ¿no? En el caso de ese perfil objetivo opuesto, lo que vamos a ver es de aquí qué tiene que priorizar y empezar a actuar y cómo se va a ir acercando hacia donde nosotros queremos llevarlo. ¿Qué uso yo para un proceso de coaching? Aquí sí utilizo el informe premium. Es decir, porque aquí necesito toda la información. Estilo y competencias de liderazgo, roles de equipo. Me gusta también saber que esto es muy interesante y aquí no lo pongo, pero os lo voy a dejar como tip. A mí me gusta mucho incluso si existe la posibilidad de ver el mapa del equipo. Es decir, le pasamos un DISC básico a todo su equipo, al de este manager, por ejemplo, si es un manager, y yo quiero ver dónde están todos. Porque recordar que DISC no solamente permite trabajar un factor y un comportamiento, también permite trabajar relaciones. Y esto es muy interesante. Aquí trabajo con el informe premium. Obviamente veo natural y adaptado porque el adaptado es el indicador que nos va a ir llevando al sitio. Y conforme ese adaptado sea consistente, llegará momentos en que ciertos factores se van a ir incorporando en el natural. Por ejemplo,
muy típico. Managers, directivos con un perfil ID o DI, que el entorno lo que le pide es, por supuesto, escucha activa, más empatía, un poco de estilo E3 en liderazgo situacional, ¿no? Un poco más estilo coach y tal. Pues obviamente sabemos que tiene que trabajar su factor S y empezamos a trabajar el factor S. Al principio se va a ir moviendo en el adaptado, pero conforme ya sea algo consistente, ya se va a ir mostrando en el natural, hasta el punto de incluso que dices, joder, esta persona no va a cambiar en la vida, pero hay veces que os puede sorprender. Yo personalmente fui un ejemplo claro de eso. Y fue curioso porque lo que trabajas al final son pequeños cambios conductuales. Es decir, una de las cosas de las tantas cosas que aprendí yo, ¿no? Mis stop it, lo que tenía que dejar de hacer y lo que tenía que empezar a hacer. Incorporé cosas como frases dentro de todas mis interacciones con mis colaboradores, como yo qué sé. Entonces, si te he entendido bien, lo que me has querido decir es, incorporé frases como, cuéntame un poco más de la idea que tienes sobre esto. Me encantaría contar con tu opinión para este proyecto. Y de esa forma yo fui frenando ritmo, aumentando comportamientos que se adecuaban más hacia el interés por las personas, a escuchar, y yo mismo me obligaba a escuchar. Y eso se va a ir demostrando en el motor S, a tal punto que hoy, que yo era un manager DI, a día de hoy yo tengo mi D, que no quiero que nunca desaparezca, pero tengo una S casi del 100%. Y esto me ha aportado otras cosas. Aquí lo mismo, ¿no? También, si le dices a algo que sí, a qué le dices que no, pero bueno, esto ya es parte del proceso. Y permite también que exploremos el entorno, es decir, con la información que tenemos del DISC, qué cosas puede valorar el entorno, cómo pedir feedback y hacer un plan de acción sobre eso. ¿Qué cosas también uso adicionalmente que tenemos en People Performance? Valores motivacionales. Hay veces que las personas necesitan conectar con sus valores, con ciertos valores, con potenciadores y palancas para reforzar ciertos comportamientos o incluso crear otros a través de ciertos valores. Entonces, dentro de los procesos, no siempre, yo utilizo a veces, valga la redundancia, que creo que lo he repetido mucho, la evaluación de valores motivacionales. Esto es muy bonito y además os recomiendo que os lo hagáis para vosotros mismos porque aporta una visión muy amplia del porqué a veces de la persona. Tomar en cuenta que los valores son creencias, profecías autocumplidas, pero creencias muy fuertes que además, digamos que son las que erigen o crean o forman esa imagen de nuestra identidad. Son las que nos hacen tomar algunas decisiones, etcétera. Entonces, esto es un complemento muy interesante dentro del proceso que se utilizaría aquí a mitad del proceso en la fase de intervención y, por supuesto, los radares de competencias. Es decir, aquí tenéis en un proceso de coaching una plataforma que os permite triangular y tener el ADN conductual de una persona, como dice nuestro CEO Ignacio Rubio, nos permite ver cuáles son sus motivaciones, sus motivadores, y nos permite ver también cómo está competencialmente. Con lo cual, aquí lo tenéis todo, pero todo, todo, todo. Así que veis, importante para mí en el éxito de un proceso de coaching, un diagnóstico eficaz, una estructura también que sea sólida y sobre todo la clave con las métricas. Las métricas van a ser decisivas. Así que esto es parte de lo que nos permite trabajar DISC y aquí quería desmitificar el hecho de que DISC por sí solo, el informe, es más que suficiente para un proceso de selección o para un proceso de desarrollo de talento, como puede ser un proceso de coaching al uso. Es decir, DISC es muy valioso. Y si además se combina con otras herramientas afines, ya entonces tenemos todo, el mapa, la brújula, el camino trazado y sobre todo un día soleado para poder hacer un proceso de selección efectivo y para hacer un proceso de coaching ejecutivo con todas las garantías de éxito. Pues hasta aquí esta pequeña aproximación y masterclass. Os dejo ahora una ronda de preguntas
y comentarme cosillas. Os doy unos 10 minutitos, los que tengáis alguna pregunta y bueno, lo voy contestando. Tengo aquí la primera, que es de Mónica. ¿Cómo aplicas el uso de los motivadores? Pues el uso de los motivadores es en la fase de intervención para apoyar, en caso de que sea necesario, cuando ves que el coachí a lo mejor está un poquito estancado, ¿no? Es decir, parece que está comprometido, pero no termina de dar el cambio y te dice que quiere, pero no termina de dar. Entonces hay muchas veces que es muy interesante, ¿vale? Aprovechar estos motivadores. De todas maneras, eso, Mónica, incluso como tenemos una sesión tú y yo de coaching pendiente, pues aprovechamos y lo vemos ahí, que va a ser un placer estar contigo. Sandra me pregunta, gracias por tu intervención, ¿podrías darnos más información respecto a Disc Kids? Disc Kids no tenemos de momento Disc Kids. Tenemos un Disc para jóvenes, que es vocacional y es muy interesante, sobre todo para las edades comprendidas entre 14 y 16 años. Disc Kids, tenemos muchas cosas en el tintero. People Performance es una herramienta viva. Nuestro cuartel general está en Cheyenne, Washington, pero somos muchos parte del equipo. Hay un equipo directivo y motor y se nutre de la innovación continua, además del feedback que le vamos aportando todos. Entonces, bueno, no descarto que pueda aparecer. Sí, se lo conozco, pero has hablado de... Ah, no. Hablé de People Keys. Perdón, no Kids, sino Keys. Es un proveedor de disc muy antiguo, muy antiguo. Los gráficos son muy antiguos. No está mal, pero es un proveedor de disc. Nosotros tenemos, digamos que, otros tipos de disc en el tintero. Además, hay muchos. Y no solamente los disc como tal, sino justamente todo lo demás. ¿Para cuándo el curso de especialización? Gracias, Sandra. ¿Para cuándo el curso de especialización? Paco, está disponible en el Moodle. Ya hay una parte que es online que puedes acceder. Yo, de todas maneras, si quieres, esto también lo vemos juntos. Y hay una parte que estamos haciendo presencial virtual. Nos ponemos en contacto si quieres esta semana o la próxima y porque además tú estás inscrito. Yo sé que tú te inscribiste, es verdad. Así que vamos a darle curso a eso, que lo aproveches full time. Muy bien, ¿quién más por aquí? Una cosa muy importante que también os quería decir para que lo aprovechéis y para que no quede aquí, y sobre todo para los que estáis en el webinar y os habéis quedado, es que tenéis un descuento especial. Solamente hay 25, es decir, 25 códigos de descuento disponibles de un 50% de descuento para todo lo que compréis en Disc Factory. Es decir, cualquier curso, certificación, cualquiera de nuestros productos físicos, tenéis el 50% de descuento. Solamente válido por 72 horas, ¿vale? Y hay 25 unidades nada más. Aprovecharlo los que queráis porque esto vuela, ¿vale? Y no quiero que os quedéis sin vuestro curso o lo que queráis comprar, pues a eso, con el 50% de descuento. Más preguntas, chicos. Gracias a ti, Mario. Y a ti, Mónica, fenomenal. Miriam, hola, ¿qué tal? El webinar, de todas maneras, los que no, el descuento vale para los test, no. Para los test, no. Solamente para lo que es formación. Formación y producto físico. Para test tenemos descuentos especiales en función de los paquetes. Paquetes de créditos. People Performance vende paquetes de créditos, pero bueno, ya sabes que eso ¿cómo es? Lo hablamos tú y yo y lo negociamos, que yo sé que a ti te gusta negociar también. Bueno, pues dejaré abierto el chat de todas maneras por si tenéis alguna pregunta más, ¿vale? Yo os la iré contestando. Gracias a ti, Miriam.
y quedo a vuestra entera disposición para lo que necesitéis. Siempre es un placer. Esto ha sido una webinar pequeñita para que veáis un poco el briefing, sobre todo los que no estabais familiarizados con DISC, la herramienta, y veis tanta información por allí. Que sepáis que DISC es potente, pero sobre todo cuando se combina con más cosas y hay una metodología detrás. Y también que sepáis que en el mercado no todo es DISC. Y esto es importante, por eso os hacía mucho el hincapié de utilizar el proveedor que queráis, pero sobre todo aseguraros de que realmente sea DISC y que realmente sea fiable, ¿vale? Yo os puedo dar información de todos los que hay. Yo para mí el mejor y yo trabajo con People Performance, pero bueno, hay otros también muy, muy buenos. Pues chicos, encantadísimo de estar con vosotros y nada, y seguimos en contacto. Cuidaros mucho, que estéis muy bien. Un placer estar con vosotros.